¿Qué pasa, chavales? Muy buenos días, chicos. Hoy tenemos un auténtico planazo. Hoy es sábado 8 de noviembre, acabo de llegar de mis vacaciones en Estados Unidos. Sé que lo sabes porque te he estado dando mucho la chapa con los vídeos, lo siento. El caso es que hoy toca de nuevo videoblog en deporte. No es bici, lo siento, todavía tienes que esperar un poco. Pero lo que vamos a ver va a ser ruedas, motor, gasolina y la de Dios. Mirar. He venido con mi amigo Robbie hasta Portugal, estamos en la zona de Algarve, estamos en Portimao. Vamos a ver el penúltimo gran premio de MotoGP. Ha invitado mi amiga Sandra, que os la presentaré luego, trabaja para el equipo Gresini de Alex Márquez y vamos a pasar el día con ellos. No sé muy bien lo que vamos a hacer. De momento nos vamos al centro de acreditaciones a coger las acreditaciones y ahora os cuento más. Vamos un poco a la aventura, a ciegas, como siempre. Acreditación, ahí estamos. Bueno, pues aquí se supone que está el centro de acreditaciones, me imagino que es ahí dentro. La verdad es que no tenemos ni idea de qué tipo de acreditación, de qué tipo de pase nos ha podido conseguir Sandra. Sea lo que sea, muchas gracias, Sandra, ya estamos contentísimos por estar aquí. Vamos a ver. Bueno, mirad. Como dice Robbie, las cabezas tractoras, ¿no? Sorry, Gresini. Ya tenemos las acreditaciones listas, hemos aparcado en este parking que es completamente gratuito, por cierto. Y nos vamos para el paddock, a ver qué nos encontramos por ahí. Pantalón largo, tenía el corto la mochila. Estamos a 15 grados, pero tiene pinta de que va a pegar calor, ¿eh? Hablando del podcast, he sacado el capítulo 5 con Pitufolo, está bastante guay. ¿Os mola el tema del running o no? Está guay, el tío es un 10. Pero estos días, ya que estamos por aquí, vamos a intentar grabar algo. No tengo nada cerrado al 100%, pero tengo un par de opciones que pueden salir. Os enteraréis en unas semanas. Bueno, vamos a echar un ojo al circuito antes de entrar. Mirad, estamos más o menos en esta zona, tenemos que entrar y creo que donde vamos a poder estar es en toda esta zona de aquí, pero la verdad que no tengo ni idea, o sea que vamos a descubrirlo. Wow. Vamos, chaval, ahí está el tío. Okay. Ahora sí que sí estamos dentro. Vaya excursiones, a las que te traigo. Ahora sí que sí, vamos completamente a ciegas. Sandra al final es una de las chicas encargadas de la logística del equipo Gresini, como os había dicho. Entonces, claro, ya estará currando, no la quiero ni molestar ni nada. Vamos a movernos por aquí a la aventura y nada, luego nos pasaremos a saludarla y ver qué nos cuenta. Horarios, importante para ubicarnos un poco en todo esto. Hace bastante calor, creo que al final vamos a tener que ir a por el pantalón corto al coche más tarde, ya verás. Madre mía, luego os enseño todo bien, pero aquí es donde vamos a desayunar y comer. Increíble. Experiencia súper top. Ya lo habíamos vivido hace unos años en Lombok, cuando me invitó a Alex, cuando todavía estaba corriendo en activo con Aprilia, pero al final cambia mucho la estructura, lo que es el paddock en general y tal, cambia muchísimo. No sé si podréis escuchar algo. Nada, chicos, flipáis, la experiencia que estamos viviendo es brutal. Muchísimas gracias, Sandra, me imagino que veas esto. Está siendo increíble. Ahora estamos aquí en pleno box del equipo. Han salido a hacer los entrenamientos libres y ahora harán Q2 y Q3 y ojito porque la cosa puede ir bastante bien. Detalle, le decía a Sandra, joder, ¿cómo aguantáis lo del ruido? Porque creáis que no, suena muchísimo y dice, ya bueno, se lleva así un poco regulín, pero tenemos tapones, luego os doy. Detallitos, voy a ponérmelos porque claro, hay que proteger la salud de nuestro oído, ¿no? Llega la hora de la Q2, ya habéis visto que los libros lo han hecho bastante bien los chicos. La Q1 ya están clasificados por lo que no han tenido que hacer. A ver ahora, la hora de la verdad. Juego nuevo de ruedas y a funcionar. Bueno, caída de Alex. Me ha flipado que nada más caerse ya había un mecánico preparando ese caballete que estáis viendo ahí, en el que subirá la moto para repararla, me imagino. O sea, en plan de, se ha puesto de forma automática, en plan de, venga, hay que arreglar esto. Aún así, segunda línea para Alex y Fermín ha terminado el 11. La verdad que vaya el ritmo de trabajo que llevan todos. O sea, acaban de llegar las motos, bueno, falta la de Alex, con la que se ha caído. Es flipante el ritmo de trabajo, desde que han llegado no han parado de hacer cosas. Están, bueno, ruedas evidentemente las cambian, hemos visto que han cambiado el depósito. Están tocando temas de suspensión que no tengo ni idea, no sé si es que las ponen más duras, más blandas.
La verdad que faltaría por llegar ahora la moto de Alex con la que se ha caído. No sé si tendrá gran cosa o no, pero han preparado como una especie de caballete en el que subirán la moto para trabajar en altura y de una forma más cómoda. Ese de ahí. Por cierto, el paddock es la zona de detrás de los boxes, para que me entendáis. Justo aquí detrás de lo que son los camiones tenemos un hueco de 1 hora hasta la hora de comer, que iremos al hospital de Gresini y mirar qué ruido hay. Ahí tenéis el equipo de Simoncelli. Como veis, conservan los colores con los que corría él. Como veis, ahí tenemos los camiones de Michelin para MotoGP. Y aquí tenemos los de Pirelli, que son los que montan tanto en Moto 2 como en Moto 3. Como me decía Robia, este es el de Moto E, que se supone que es mucho más blando que el de MotoGP. Esto de aquí no está hundido, es así. Y aquí tendríamos el de MotoGP, que de hecho lo pone por aquí. Y flipáis lo calientes que están al sol. Bueno, y en esta zona de Michelin, en las carpas, es donde los mecánicos traen esos carros que estáis viendo ahí. Los traen con las ruedas ya usadas, tal y cual, las llantas evidentemente lo traen aquí, y la gente de Michelin pues les reparten los diferentes juegos. Ya sean los blandos, ya sean los duros, ya sean los de lluvia extrema, lo que toque. No me da a mí la sensación de que estén teniendo mucho trabajo ahora mismo. Pirelli, tienes Pirelli ahí atrás. Pirelli. Di algo de Pirelli. Pirelli, lo mismo. Pirelli más de lo mismo, pero para Moto 2 y Moto 3. Bueno, y ahora antes de que empiece Moto 3 y Moto 2 están las Moto E. Mirad, justo los carritos, ahí van. Mola que al final aquí te cruzas a muchas caras conocidas de la tele, me refiero, ¿sabes? Pilotos, gente de equipos, managers, representantes. A la Guardia Civil. Tenemos a la Guardia Civil también aquí. Me extrañó porque estamos en Portugal, por eso me quedé callado. Es como que mi cabeza ha tardado en reaccionar. Pero Robbie, estamos bien protegidos, no te preocupes. Ahí están llevando el carrito de Quartararo y de Rins con una rueda de nuevo. Mirad, este es el Hospitality de Red Bull y me decía Robbie un detalle muy bueno de antes. Bueno, tienen a Pete Beirer, ¿no? Que Pete Beirer corría motocross. De hecho, en la época en la que tú corrías, Pete Beirer andaba ahí en el Mundial y se quedó pues en silla de ruedas. Y tienen Rampa de acceso, ¿no? una rampa, sí, un elevador para que puedas hacer. Ahí lo tenéis. Mítico Mela Chércoles. Hola, Mela. Hazla conmigo, hombre, hazla conmigo. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Tú? Bien, estoy grabando para YouTube, ¿Estás para mi grabando canal, YouTube? sí. Tú también eres youtuber, tú también. Sí, hago algo por ahí. youtubers, Somos ¿no? youtubers. Que se Soy suscriban muy- a tu canal, ¿no? Yo soy muy aficionado a esto de... ¿Qué tendría que decirle a tu gente? A ver. Que le den cañita al like. Darle al me gusta y al hype, que he descubierto ahora el botón de Es verdad, es hipear. súper importante, Hay que ¿eh? hipear. Es verdad. Hipear. Venga, hipear ahí a tope, Seguid que esto va a subir ¿cómo te mucho. llamas tú? Yo, Pablo Ordórica. Pablo, encantado. Mucho Mela gusto. Chércoles. Un fenómeno. Buena suerte, Te tío. seguimos hace años, eres un fenómeno. Pero darle cañeta al like también, que es importante. No os lo habíamos dicho en este vídeo todavía, ¿no? Cuando llegamos ya a la zona de boxes de MotoGP, decía antes, delante de cada box, delante del de KTM, están los camiones de KTM, obviamente. Pedro Acosta ahí. Como veis, su Hospitality está justo delante del camión, como que lo tienen todo bastante ordenado, digamos. No sé si todos los equipos tendrán Hospitality o no, pero es una auténtica barbaridad. Nada que ver con el ciclismo. Ya veis, Red Bull, KTM, Honda, HRC LCR, Aprilia me imagino que sea allí, Pramac, todos los equipos top tienen Hospitality por lo que estoy viendo. Joder, el de Aprilia está top. ¿Regalan algo en Aprilia o cómo va el tema? Que me estoy empezando a rayar. ¿Por qué llevan solo una rueda ahora mismo? Y obviamente pues corriendo Oliveira aquí, pues así tienen el camión hoy. Y aquí tenemos a los chicos de Dazón trabajando. En esta temporada y a 31 de esa tercera plaza está Pedro Acosta. Hostia, me flipa que hay una chica que está el cámara y al lado hay una chica con una pantalla que le está enseñando imágenes en directo. Me imagino que estén poniendo en algunos momentos como voz en off y ellos es a lo que están reaccionando, lo que están viendo. Eso de ahí es una pantalla con imágenes. Y luego, pues el cámara dándolo todo. Tiene que ser un trabajo dificilísimo el de tener que narrar o retransmitir cosas en directo sin equivocarte, porque yo al final aquí meto la pata, me equivoco, me trabo al hablar, paro el vídeo y vuelvo a empezar o en edición lo arreglo, ¿sabes? Pero ellos no, a la primera, pim, pam. Por eso son tan buenos, claro. Es lo que os decía, es algo que está muy guay de que aquí pasan al lado tuyo literalmente. Y aquí tenemos a un montón de gente esperando, me imagino a que salgan el propio Fermín o Alex, porque Robbie está aquí. Prince. Mirad, más cosas guays. Estamos delante del Hospitality de Ducati y bueno, creo que también lo tienen Yamaha, que lo tienen... Yo diría que lo tienen la mayoría de ellos, pero lo acabo de ver aquí y me llama la atención. Tienen una especie de póster que puedes coger de forma totalmente gratuita, están ahí. En este caso con las fotos de Pecco y de Márquez. Ahí está. 2 por 1, ¿eh? Tienes a los 2 por 1.
Al final del día igual cogemos alguno de recuerdo. Pero mola, porque si tienes un rotulador a mano, al final puedes cogerte una de estas y que te la firmen aquí, te llevas un recuerdo brutal. O sea que al menos aquí, si estás en el paddock, pasa un poco como en el ciclismo, ¿no? Esa cercanía. Sí. Sé que es muy difícil estar aquí. Somos bastante afortunados hoy de poder estar aquí, o sea que muchas gracias Sandra, muchas gracias al equipo Gresini. Y nada, en breve, hora de comer. Y antes, al entrar, vimos esta speed bike de aquí que me decía Robbie que aparte de tener su mini gran premio, como que también las utilizan para entrenar los propios pilotos de MotoGP. Si no es verdad, le decís en comentarios, Robbie, eso no es verdad, no te lo inventes. Mirad qué chulas están. Igual no lo llegáis a apreciar, pero bueno, son bastante pequeñitas, ¿eh? El tamaño de las MotoGP también nos impresionó antes, me decía Robbie, coño, me las imaginaba mucho más grandes. Y por cierto, como sé que hay mucho vividor y vividor aquí, este sería uno de los coches para los vividores. En este caso, si haces el mayor número de poles en MotoGP, te lo llevas. Ahí está. Hombre, no le voy a hacer ascos, pero bueno, yo le cambiaba las llantas y el color, ¿eh? A ver, yo me lo quedaba y lo pintaba, pero... Bueno, así está la clasificación. Parece que se va a llevar Marc, pero bueno, Ale está cerquita. En casa de los Márquez se queda seguro. Y mirar, de nuevo nos encontramos con el tema de los neumáticos por aquí. ¿Veis los diferentes tipos que hay? Como veis, hay bastantes neumáticos para elegir. Es una tontería, ¿eh? Y aquí tenéis ni más ni menos que a Sandra. Sandra, luego tienes que hablarme a cámara, que ahora estás en tu hora de comer. ¿Vale? Es muy vergüenza sangre. Ya lo sé, pero tienes que salir. Muchas gracias por todo. Bueno, somos fans de Gresini y de Sandra, ¿eh? Detallitos, muchísimas gracias. Bueno, 12:53, hora de comer. Nos presentó antes Sandra al chico que se encarga de todo el tema de las comidas y del hospitality en general. Y al final, como tienen a los mecánicos, tienen a los pilotos, las familias de los pilotos, los invitados como nosotros, pues funciona como un restaurante. Tienen diferentes horarios en los que puedes venir a comer. Entonces, tras una breve negociación, hemos decidido que a la 1 se come y a la 1 vamos a comer. Está aquí la gente al sol tomándose una cervecita, ni tan mal, ¿eh? Están a gusto, se les ve agobiados. Pero bueno, vamos a comer, a rellenar el estómago y luego a ver la Sprint Race. Bueno, como estáis viendo, el Robbie está como quiere el tío, ¿eh? Ahí está. Vamos, que aproveche, ¿eh? ¿Eh? Bueno, consumo responsable, ¿eh? Esto por los patrocinadores de Gresini. Cañita al like. Ahí tenéis a Raúl Fernández, de Plan Vividor Máximo. Estamos como auténticas lagartijas ahora aquí al sol haciendo tiempo porque ha sido la clasificación de Moto 3, de Moto 2 y ahora llega el turno de la Sprint Race en media horita o así. Estamos, como veis, en el Hospitality. Un ratito volveremos a pasar por ahí entre los dos camiones del equipo Gresini hacia el box del equipo donde veremos de nuevo la Sprint Race. La verdad que es un planazo esto, o sea, estamos súper agradecidos, súper contentos. Estuvimos antes un ratito también en la grada viendo la clasificación de Moto 2, creo que era, pero el poder estar aquí dentro, ver el ambiente, cruzarte con los pilotos ya sea andando, en moto, se paran con la gente, hacen fotos, o sea, no sé, como un rollo cercano que os hablo muchas veces del ciclismo, que creo que mola mucho. Y aún nos queda el plato gordo, que es mañana con las 3 carreras, aunque creo que lo vamos a pasar bastante bien en la Sprint Race. Antes estuvimos investigando un poco las gradas, Robbie y yo, y me acuerdo que en Bali podíamos entrar a toda esa pasarela de ahí, que es la grada principal de meta. No la tribuna principal, sino las gradas que están justo encima de los boxes, que son un poco más pequeñitas. El caso es que no, ahí no se podía estar, es para trabajadores, staff, lo que son hospitalities propiamente dichos para disfrutar de las carreras desde allí. Es decir, en lugar de comer aquí en el hospitality que estamos comiendo, comes directamente en la grada, hay un buffet tal y cual. Entonces, desde la grada principal no hemos podido ver la carrera, podemos ir a la curva, a la primera curva y verlo ahí a ras de suelo y tal, que eso está guay, a lo mejor para ver mañana salida mall. Mirad. Justo al lado del Hospitality de Gresini está el Hospitality de Yamaha y tienen esta moto de calle. Simula la MotoGP como tal, pero me estuvo diciendo Robbie que no, que la R9, moto de calle. Está bastante bonita también, ¿eh? Mola porque en MotoGP me está recordando un poco también a la NBA, que cuidan mucho el tema del marketing, los patrocinios, las activaciones en general, y por eso es como un mundillo tan exclusivo, tan guay, tan distintivo, ¿no? Creo que hacen las cosas muy bien y que deportes como el ciclismo podrían mejorarlo aún mucho más. Cuidado, no montemos algo. Bueno, y ahora estamos de nuevo en el box, vamos a ver la carrera desde aquí. Las motos ya no están, los chicos ya están en la parrilla de salida, ahí no tenemos acceso, pero bueno, estamos de lujo aquí. Al final estamos con los mecánicos, con toda la gente del equipo, tenemos las pantallas con los tiempos, la imagen en directo, creo que vamos a disfrutar mucho, acompañar. Esta es la zona en la que tenemos que estar todos los invitados, y ahí está Robertín, vividor. Bueno, mira, ya están volviendo los mecánicos. Curioso, arrancan las segundas motos también por si acaso, las que tienen aquí en el box. 12 vueltas. Ojito que Alex ya va segundo, ¿eh? Está Alex ahora intentando ahí ponerse primero. Flipáis como lo estamos viviendo. Ojo que acaba de ponerse primero. Pero bueno, Robbie. Ahí,
Trabajo en equipo, muy bien. Flipáis la guerra que llevan. Faltan solo 2 vueltas para el final y se notan ya esos nervios, ¿eh? Yo creo que se la va a llevar Alex. No sé si os habéis fijado que también está hasta el padre, el mítico Julián Márquez. ¡Qué bueno, eh! ¿Seremos talismán, Rob y yo, o qué? ¡Ahí estamos! Super top, ¿eh? Poder vivir la victoria aquí dentro del equipo, ya veis la alegría de todo el mundo, tanto de la gente que estamos aquí como aficionados, como también del propio staff, es súper. La familia de Fermín Aldeguer, que ha hecho una última vuelta brutal. Tenéis que ver cómo adelantó a Peco y a Zarco. Flipáis. Hablaba antes con Robbie que solo tiene 20 años el tío, o sea, un máquina. Como veis, parte de los mecánicos están en el podium con Alex y el resto están de aquí trabajando a tope. Ahí está, equipazo. Ahí está el tío, ole, ahí. Grande. Aquí tienen las motos aparcadas los chavales. Mirad, ahí se llevan el podium. Ahí está. Nos ha dicho Sandra que esperemos aquí porque nos va a hacer un pequeño tour final. Final antes de volver mañana, que mañana es día de carrera. Moto 3, Moto 2 y Moto GP. Por cierto, os cuento mientras esperamos. Veis que aquí hay 2 camiones. Ahí está lo que sería el Hospitality y aquí la entrada a lo que son los boxes, ¿vale? Esto es un camión, esto otro, que unen mediante esas pasarelas y esta carpa. Pues bien, en estos camiones, en la parte de arriba son camiones modulares, evidentemente no tienen esta altura normalmente. No, imaginaros, es como que un piso sale de dentro del otro. Un poco como los camiones que tenemos nosotros en el equipo. Bueno, bastante más grandes, a decir verdad. El caso es que la parte de arriba, ambos pilotos, en este caso Fermín y Alex, tienen un par de sitios en los que estar tranquilos y además de eso tienen oficinas de reuniones para lo que es equipo, mecánicos, gente de telemetría. La parte de abajo sería para recambios de diferentes materiales. Todo menos ruedas, evidentemente, que ya os hemos explicado dónde están. Ahí tenéis a Fermín con la familia, que ha hecho un currazo hoy el tío. Bueno, y como os comentaba, ahí suben a cambiarse. La cosa es que la gente desde fuera no les puede ver porque tienen este cartel que les tapa. La gente vería hasta esta altura de aquí. Curiosidad absurda que te cuento. Algo que nos ha llamado la atención mucho a Robbie y a mí es que ya veis que tenemos aquí los camiones, pero los camiones al final también son imagen. Mirad lo limpias que están las llantas. Una auténtica tontería esto también que te estoy diciendo, pero tanto la rueda como la llanta está súper limpia. Detallitos, ya sabéis. E intentaré presentaros a un mecánico que es de la zona de Valencia, súper majo. Os está enseñando la moto de arriba abajo, pero de arriba abajo. No he podido grabar por razones obvias. Increíble como es una moto de MotoGP. Y mirad, ahí tenemos a Amanda Gala de DAZN. Deben de estar o en directo o grabando una entrevista para mañana, una de dos. La conocí cuando estuvimos en Lombok hace ya un par de años y una chica súper maja, muy profesional también. Bueno, Robbie, ¿qué? ¿Estás contento? Hasta aquí sus palabras. Mañana le pediremos a Sandra que nos cuente también un poco cómo se organiza a nivel logístico, cómo funciona un equipo de estas dimensiones por dentro, porque es una pasada. Mirad qué guay está el Hospitality, aquí es donde estuvimos comiendo antes. Sabéis que ahora hay gente de staff y demás, la parte de arriba también la tienen disponible y eso de ahí no tengo ni idea de lo que es. Ahí tenemos neveras con bebidas y la comida la ponen ahí. Mañana por la mañana el desayuno con calma os enseño más. Vamos a tomar un café por aquí tranquilamente, a esperar. Bueno, mirad, y ahora sí que sí, ahí se llevan las ruedas de nuevo a Michelin y prepararlas para mañana. Flipáis la que tienen a nivel eso de temperaturas para los neumáticos. O sea, es todo controlado, pero a un nivel extremo. Vale que yo normalmente estoy en un mundo de bicis y tal, que es lo que es. A nivel tecnológico y tal, pues no es ni parecido a lo que es el mundo de las motos, el mundo de los coches o lo que sea. Me sorprendió, vamos. 5 mecánicos para trabajar para cada moto, 2 tíos pendientes de los datos, las ruedas, bueno, la de Dios. Tengo una duda, ¿Fonsi Nieto es un vividor o no es un vividor? Dejadlo en comentarios. Mira, está diciendo el que sí. Ahí tenéis al señor Paul Espargaro. La verdad que Paul pluriempleado, ¿eh? Probador, piloto también este fin de semana, comentarista también en DAZN. Madre mía, padre de familia. ¿Tu padre de familia cuándo? Ahí está. Llevan Izaskun y Paul hablando ahí a cámara, la de Dios de tiempo. O sea, flipo que el Paul se acaba de bajar de la moto, ¿sabes? Hace nada y está ahí el tío dando palique bueno. Bueno, y mirad, y detrás de los Hospitalities de MotoGP también hay Hospitalities de patrocinadores. Está el de Monster Energy, está Estrella Galicia, está Michelin, que lo tengo aquí detrás. Como os decía, en el Mundial de MotoGP valoran mucho el tema del marketing, la publicidad, los sponsors los cuidan mucho y organizan muchísimas actividades, muchísimo Hospitality y experiencias VIP. Antes que veíamos a Fonsi Nieto, lo que hace es dar una vuelta a invitados VIP en una moto eléctrica, pero motos eléctricas que se ponen a más de 300, o sea,
Poca broma. Ahí están las ruedas reventadas. Hablábamos antes con el mecánico de lo que son los frenos y tal. Flipáis qué precios las cosas. Imagino que bueno que esto se pueda decir. Cada juego de frenos entre 8.000 y 9.000 euros. Y cada piloto tiene 40. Hacer números solo en frenos. Y las ruedas, pues ahí está. Detalle tonto. Íbamos al baño y pasamos por delante del Hospitality de Aprilia. Y justo una de las vallas pues se rompió, se cayó o no sé lo que pasó. Solución rápida. Planto una Aprilia ahí, unos pivotes aquí y ya está. Solucionado. Seguro y publicidad a la vez. Mañana os lo investigo, pero como veis ese chico que está llevando ahí el mono, habrá caído o no, pero vamos, que tienen un sitio aquí en el que los llevan a arreglar. Los deben de arreglar bastante fino y bastante rápido. Algún vídeo vi por ahí ya encima, o Alex lo explicó en su canal o algo así, pero debe haber, me imagino que sea otro camión, otra zona habilitada dentro del circuito para reparar los monos. A ver si mañana podemos echar un ojo. Mañana vamos a venir muy pronto. Bueno, haré una investigación de las buenas. Madre mía, el safety car, mirad cómo suena. Casi como el mío. Lo dejó preparado con las llaves. Bueno, yo sé que aparcarlo lo aparcamos, ¿eh? Bueno, aquí ya se acabó todo, estamos en modo excursión, ¿sabes? En plan marujeo, porque al final hay corredores para arriba, corredores para abajo, no entendemos nada. Se están moviendo todos en moto hacia este lado del circuito, pero no tenemos ni idea de lo que es. Pero están viniendo, vienen, se van, no sé si es compromisos con la tele o con qué será, pero bueno. Ya que estamos aquí, vamos a investigar. El que debe ser campeón del mundo, claro. Es Robin. Hoy fiesta, que es sábado. Venimos de allí, que es donde estaba el paddock de MotoGP como tal. Ahí está el centro médico, los helicópteros y todo esto sería lo que es el paddock de Moto-E. Bueno, no el paddock, sino los boxes de las motos de Moto-E, mejor dicho, porque paddock es todo, entiendo, ¿no? Fabio, ¿un selfie te importa? Ahí está el tío. Venga, chao. Fenómeno, el señor Fabio Quartararo. Estábamos aquí esperando cerquita del centro médico y están pasando casi todos los corredores por aquí. No sé si será tema de antidoping o qué, pero aquí están. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos en la fanzone. Antes pasamos calor, pero ahora hace un frío que flipáis. Bueno, están cerrando todos los chiringuitos. Bien.